Hemos tenido una serie del libro de San Mateo, desde el capítulo 1, leyendo las Sagradas Escrituras, libro por libro. Comenzamos en el Nuevo Testamento y vamos por el capítulo 26. Por el capítulo 26. Es el que vamos a estar dando seguimiento hoy, para que usted pueda leerlo con nosotros y tener esta bendición mientras está ahí en su habitación, en el hospital, en la cárcel, donde te encuentres. Y quiero comenzar. Así que muy buenas noches, muchas bendiciones. Comienzo. Aquí estamos viendo en el capítulo 26 el complot para arrestar y matar a Cristo. La Biblia lo presenta como la conspiración contra Jesús. Después de exponer, dice la Biblia, todas estas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifique. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. No querían formar una revolución con el arresto de Cristo en la Pascua. Y quiero comenzar que en este complot estaban los sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, y por supuesto se reunieron en el patio de Caifás. La Biblia presenta en ese trayecto y nos habla de que a un líder, sea espiritual o no espiritual, siempre correrán la suerte de ser traicionados, perseguidos, calumniados, atacados, difamados, vituperados. Y siempre va a haber un grupo de ese líder bueno que le van a hacer la vida imposible o de cuadrito, como dicen en el barrio. Y si es una persona muy bendecida, que ha hecho un muy buen trabajo, pues entonces se va a prestar más para que traten de eliminarlo y que esa persona no llegue a la meta. La vida va a ser un reto, su liderazgo va a ser un reto, y eso ocurre con un pastor, con una pastora, con un apóstol, con un maestro, con un evangelista, con un profeta, con un líder, empresario de alguna empresa, alguien que es jefe o que está a cargo de algo importante en la vida. Así que en esta ocasión estamos hablando del sistema religioso y político que en aquella época en Jerusalén existía y que iban bajo un complot para arrestar y matar a Cristo, porque había revolucionado con sus palabras, con sus milagros, con sus acciones al público, a la gente, y a aquellos que tenían o creían en los saduceos, los escribas, los sacerdotes, pues dejaron de seguirlos a ellos para seguir a Cristo. Y esto creó una polémica donde también ese liderato creían que Jesús iba a gobernar a Jerusalén.
Si quería, lo hubiese hecho y hubiese ganado fácil. Pues el público estaba con él prácticamente. Ahora, cuando seguimos leyendo, vemos que estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, se indignaron para que este desperdicio podía haberse vendido, este perfume, por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura, dijo Cristo. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y hoy Benicio Molina, lo que habló Cristo, que íbamos a hablar de ella, yo estoy cumpliendo esa palabra de Jesús de hace más de 2000 años. Yo, Benicio Molina. Y ustedes están oyendo lo que Jesús dijo que tú ibas a oír, aunque pasara el tiempo. Así que hoy se cumple eso. Bueno, una mujer en Betania lo ungió un perfume de gran precio. Fue derramado sobre la cabeza y él estaba sentado. Aquí voy a hacer un alto, porque estamos hablando aquí primeramente de un complot para asesinar a Jesús. Y estamos viendo un ataque personal hacia la mujer que está ungiendo a Cristo. Este ataque no venía nada más ni nada menos que de la gente que caminaba con él. Si vamos a ver la vida de Jesús, ella nos habla esta historia para que nos veamos en este espejo que así nos pasa a nosotros. Las cosas que a veces hace el pastor, el líder o quien sea, va a ser censurado, atacado o va a tener oposición con la misma gente que lo rodean a él. Van a expresar: eso no se debió hacer así, no debió decir eso, ese tipo de cosas. Y aquí lo vemos tanto como yo como evangelista. Ustedes lo vieron ahorita con la música. No importa lo que yo haga o cómo yo me dirija, van a haber siempre personas que no van a aceptar ni el mensaje, ni la música, ni los libros, nada de mi persona. Porque simplemente tienen odio y son los que siempre conspiran, como hubo complot para matar a Jesús. Así que vamos a tener nosotros como evangelistas, como predicadores, como adoradores, ustedes que me están viendo ahí, van a tener siempre gente que le va a hacer complot para eliminarte, sea del trabajo, sea de un puesto en la iglesia, para traer hacia tu vida atraso, puertas cerradas, todo este tipo de cosas. Así que eso siempre va a ocurrir, va a pasar, y es parte de la prueba y que tú vas a tener que enfrentar en tu camino. Y ahí se va a probar de qué tú estás hecho. En otro punto importante que quiero tocar es a quien Dios usa para ungirte. Y aquí voy para los críticos
de aquella gente que especula con los milagros y la forma de oración hacia los demás. Y le voy a presentar los errores que cometen esa gente y todas esas personas que atacan estas cosas que voy a mencionar. La Biblia presenta que esta mujer ungió a Cristo con un perfume. En pocas palabras, la Biblia dice que un perfume de alto precio. Fíjate que no lo ungió con aceite. ¿Sabe? Aceite virgen. Un aceite que allá ella lo dedicó. Lo ungió con un perfume. Nada más ni nada menos que a Cristo. Y hoy le voy a dar la primera noticia. Todos los que han recibido el pañuelo, todos, a los que yo le he enviado el pañuelo de 2 semanas para acá, se va a dar cuenta usted que no tiene aceite ungido, que lo que tiene es un perfume. Alábalo si te atreves. Me han llamado gente que se han sanado. Quizás ellos creyendo que en el paño hay aceite, pero no hay aceite. Es un perfume caro que me regalaron una hermana del ministerio. Y ese es el perfume que yo estoy utilizando para ponerlo en el pañuelo. He puesto mis manos y orado por él. Para donde llegue este perfume sean sanas las personas. Si usted quiere llamar disparatero a mi persona, pues usted está llamando disparatero. Nada más ni nada menos a quien Cristo está elogiando a una mujer que elogió con perfume. Por eso es que no hay milagros en la iglesia. Por eso es que no suceden muchos milagros, porque la gente desconoce, lamentablemente, cómo opera el Señor. Mi alma alaba a Dios. Así que es bien importante lo que le estoy hablando aquí. Dios te bendiga, Acer, que lo veo por ahí. Y estamos viendo eso. Ahora, ¿cómo la Biblia presenta el ungimiento? Con aceite en el Antiguo Testamento y con aromas. Y también la Biblia presenta a Moisés pidiéndole al pueblo, porque Dios así se lo exigió, que le pidiera dinero para el aceite de la unción. Número 3. Otra cosa que utilizó Cristo para sanar a los enfermos fue fango. Claro, no digo que usted lo haga, pero con la saliva en el lodo se lo untó, que eso es higiénico, a un ciego que sanó. Así que hasta la tierra y la saliva no era un perfume ungido, pero venía de la boca de Dios y del que creó la tierra, Cristo. Para el Señor sanarte no hace falta un protocolo. Él lo va a hacer según tú crees o crea como está establecido en la Biblia o como el profeta te dé la dirección. Si tú obedeces como he hecho yo a personas que le he dicho, haz esto, y lo hacen y se sanan. Por ejemplo, yo le dije a una muchacha en Fajardo, toma este paño, dile a tu madre que se lo ponga en el seno izquierdo por 7 días, porque le iban a cortar el seno. Porque tenía cáncer. Sin embargo, todavía tiene su seno en su lugar y nunca le cortaron el seno. ¿Por qué? Porque ella se puso el paño ungido, hizo caso, 7 días en el seno. Por eso es importante obedecer a lo que Dios dice a través del profeta, que era lo que los profetas hacían en el Antiguo Testamento y lo que Cristo hacía como profeta en el Nuevo Testamento y como hijo del Dios Todopoderoso. Otra forma de las cuales vemos los milagros en la Biblia es con los mantos.
Bueno, todo el que tocaba el manto de Jesús se sanaba. Claro, quien lo cargaba era el Hijo de Dios. Pero hay hombres y hay mujeres de Dios que Dios usa, que si tú le tocas el suéter, te sana en un culto. Un abrazo de un profeta, olvídate de eso. Esos son otros 20 pesos. Que un profeta te dé un abrazo. Que una mujer de Dios, llena de la unción de Dios, se acerque donde ti y te dé un abrazo. Eso es otra cosa. No una fotografía, un abrazo. Que alguien usado por Dios en esas amistades de años, o alguien que diga, mira, yo quiero darte un besito, mire como digo, un besito santo, y ese ministerio te da un besito en el cachete o en la frente, eso es una cosa grande. Claro, no puede hacerlo todo el tiempo uno con cualquiera, pero esa cosa tan simple que llegue a ti hace algo sumamente exagerado y poderoso. Y era lo que pasaba en la vida de Cristo. Una mujer en Estados Unidos, en un restaurante muy conocido en Puerto Rico, que diga en la Florida, en este último viaje que yo di, estaba lleno. Y yo llegué, y yo estaba en la fila, y llegó una gira, y la mujer cuando me vio, en aquella fila llena de gente, me dijo, el restaurante El Melau, me dijo, ¿puedo tocar, varón, con mucho permiso y mucho respeto, puedo tocar tu suéter? Y yo le dije, no hay problema. Y cuando me tocó el suéter, lo agarró y se cayó. Y la gente se alarmó porque la mujer se fue para atrás y se fue. Y me jaló con él, pero se fue. Y así se fue ella y se quedó como dormida. Eso pasó en El Melau con mi persona. Y la presencia de Dios bajó sobre ella. Luego cuando la levantaron, ella dice que sintió el poder del milagro que tomó su cuerpo. Ella tenía cáncer. Y aunque no he sabido más de ella, quizá lo testifique por ahí. Porque ella dice que virtud salió, poder y que sintió el impacto de Dios. Y lo que me tocó fue el suéter y yo no estaba en una campaña, yo estaba en una fila de un restaurante. Pero ella lo creyó. La mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo yo tocase el manto, voy a ser sana. Y se sanó. Otra cosa que se utilizaba para los milagros eran los paños. ¿Quién los usó? El apóstol Pablo. Y se sanaban los enfermos. Para los que atacan los paños, que no han leído la Biblia ni saben ni por dónde van. Un paño, ¿cuánta gente yo no le he enviado paños que se lo ponen en la cabeza? Se ve el tumor, como la niña que yo le di 7 besos, los 7 tumores y se le desaparecieron. Como a la mujer en Santurce que le di un vaso de agua que se lo tomara y el cáncer lo botó por la boca. Es según la fe de lo que Dios está haciendo en el momento. ¿Cómo el Señor puede ser una persona con agua sucia? Se dañó Benicio. Con agua contaminada. Hermano, ¿de dónde usted saca eso? Bueno, de la Biblia. Que Naamán se atribuló porque Eliseo lo mandó a las aguas más sucias a bañarse. El profeta le dijo que se zambullera 7 veces, que se iba a sanar. Pero como las aguas estaban contaminadas y estaban sucias, el hombre se fue enojado para la casa, el rey se fue peleando, se fue discutiendo. Y allá vino una criada, que cuando lo oyó, le dijo, Señor mío, no tienes nada que perder. Si el profeta te está diciendo que entre el agua, métete ahí. Y él le hizo caso. Fue y se zambulló. Y cuando salió, no tenía lepra. Le hizo caso a la criada. Mira que no le hizo caso al profeta. Le hizo caso a la criada.
Porque el profeta se lo dijo, pero él no lo creyó, se fue atribulado. Lo vio como una falta de respeto. Y ese es el problema de la iglesia. Que el Señor manda a hacer algo y muchos hermanos, pues como están en el bochinche, en la bobería y la sanganería, pues todo lo ven como una falta de respeto. Y se van con el cáncer para la casa, con la artritis y la diabetes. Por eso estoy trayendo porque la vida de Jesús habla de todo. Y si vamos a ver, a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, con la sombra. Con la sombra. Vamos a seguir. Cuando seguimos leyendo este capítulo 26 y vamos al verso 8, dice lo siguiente. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Esto se hubiera vendido para dárselo a los pobres. Jesús le dijo lo que yo leí: no molesten a esta mujer. Ella ha hecho una obra hermosa. A los pobres los van a tener siempre, a mí nunca. Yo estoy prestado. Y ese es el problema de los que caminan a veces con uno, los amistades del pastor, del ministerio. Todo lo van a criticar. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo lo que tú quieras, lo van a ver. Sin embargo, a ellos no les importaba el ungimiento, a ellos les importaba el dinero. Esto es otro punto que quiero tocar. A los discípulos les interesaba más el costo del perfume que el ungimiento de Jesús. Y ese es el maldito problema que tienen en muchos templos. Es una maldición. Por eso digo maldito problema. Porque se han ocupado más que por el dinero, que por la unción, que por el poder, que los milagros y la liberación. Y todos se han maldecido. Vamos a seguir. Cuando seguimos leyendo, uno de los 12, al que se llamaba Judas Iscariote, fui a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo le entrego a Jesús. Y le dijeron, te vamos a pagar tanto, 30 monedas de plata. Y desde entonces Jesús estaba siendo más acechado y Judas buscaba la oportunidad de entregarlo. Y eso es otro problema que camina con nosotros, los que le servimos al Señor. Con personas en la uniformada de la policía, si eres policía, bombero, enfermero, constructor, maestro. O en el ámbito espiritual, músico, adorador, pastor, obispo, líder, lo que sea. Van a ver, siempre aparece uno que te traiciona. Un Judas. Siempre hay alguien que camina contigo que es un hipócrita. Yo los he tenido. Ya no están. Y espero que los que están, ninguno de ellos lo sea. Pero siempre aparece uno. Un hipócrita que te traiciona. Un hipócrita que te vende. Un hipócrita que es mal agradecido. Alguien que ha visto la gloria de Dios, que tú le has dado la mano, que tú lo has ayudado, pero es un hipócrita. Yo cogí una persona y lo bendije. A una familia. Esta familia yo le di pasteles. Le prendí los carros. Le regalé unos cuadros. A esta familia le di Lysol para la pandemia. ¿Qué no hice? Y a la semana yo tenía una carta que me tenía que presentar frente a un juez. Así de malos son. Después de toda la bendición que le di, ahora estoy en una corte. Injustamente. Porque tengo todas las evidencias. Donde Dios nos da la victoria. Sin yo tener que decir una palabra. Porque no dije nada. Pero lo que quiero traer con esto es que así hay personas, y lo habrán en las iglesias. El pastor los tendrá al lado.
No importa lo que tú le des, comida, dinero, la ayudaste, simplemente se va a ir hablando mal de ti. Los que han estado conmigo, mire cómo le voy a decir, los que han estado conmigo, que se atrevan a hablar mal de mí, de verdad que hacen este papel de Judas, porque a todos los he bendecido y a todos les di la mano, a todos, de muchas formas los ayudé, le abrí los portones, las puertas, y no digo que ellos no hayan servido a este ministerio, pero como yo los he tratado y los traté, no creo que alguien por ahí los vaya a tratar así. Y eso pasa con los pastores. Eso pasa con los ministerios. Usted ve esos evangelistas que están ahora pastoreando, que usted ve que tienen la iglesia llena. La mayoría de toda esa congregación, de esa gente que están ahí, son de otras iglesias. Se fueron de otros lugares hablando mal del pastor. No se enoje conmigo. Saben que estoy hablando la verdad. El 90% de esa congregación han brincado 20 templos, 8, 14, 12, y se han ido atacando a ese ministro, a esa pastora, todo. Y es lo mismo que van a hacer con el ministro donde están ahora. No ahora, pero más tarde. Y eso es la verdad. Esa es la pura verdad. Así que, por lo menos de 90, pueden ser que 2 no lo hagan, ¿verdad? Para que no se sientan tan incómodos, pero 88 lo van a hacer. Porque es lo que hacen. Para ellos todo el mundo está mal menos ellos. No importa dónde pisen y con quién estén. Así que no se enoje conmigo si alguno ha hecho eso. Entonces, tú notas la indiferencia de esas personas. Han regado tanto veneno que han contaminado a otros para que otros no se lleven contigo. Por eso es que Cristo los condena y los aborrece en Proverbios capítulo 6, verso 16. Vamos a seguir. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús. ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con más discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua en una casa. Al amanecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, le dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Eso está brutal. Ellos se entristecieron. Muchos, uno por uno, comenzaron a preguntarse: ¿acaso seré yo el que mete la mano conmigo en el plato? Dijo Cristo, es el que me va a traicionar. Respondió Jesús: a la verdad el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traicione. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Se fastidió Judas. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas. ¿Acaso seré yo, maestro? Mira si era bruto.
Y mira si el diablo lo está usando. El mismo que estaba planificando, el mismo que se recostaba, que estaba con él, que comía, que vio todos los milagros, le está diciendo, el mismo que acababa de tener las 30 monedas de plata, el mismo que acababa de hacer el complot, ahora está en la mesa con él, está comiendo con él y le está diciendo, soy yo, maestro. Soy yo. Y él le dijo, tú lo has dicho. Qué terrible. Tú lo has dicho. Parece que no tuvo en estima a Jesús. Parece que él creía que estaba hablando con un zángano. Parece que él creía que lo podía coger de tonto. Estaba hablando con el Hijo de Dios, con el Todopoderoso. Y así hay gente que son tan zánganos y tan brutos que creen que pueden coger de zángano al hombre de Dios. Y el hombre de Dios puede comer con ellos, pero sabe que es un hipócrita. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios pueden estar contigo sentados, pero saben que tú eres falso o que tú eres falsa. Lo único que estás ahí comiendo, pero él lo sabe. Así que por eso es importante lo que estoy hablando aquí. Porque vemos a Judas queriéndose pasar de listo. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndole, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se lo ofreció diciendo, beban de ella todos ustedes. Esa es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Le digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. O sea que hay un arrebatamiento, va a haber una fiesta y ese día vamos a estar en la Santa Cena. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Oye, me hubiese gustado saber qué salmos estaban cantando, para yo grabarlo en un disco y llamar a hacer la trompeta, que toque la trompeta. Esta misma noche le dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Eso es lo que pasa cuando un pastor se cae, cuando hieren a un pastor, cuando se aparta, cuando el ministro se va, la iglesia ajuste con todo. Pero después de que yo resucite, cuando yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. O sea, el Señor le está diciendo, yo voy a morir, pero voy a resucitar y me lo voy a aparecer a ustedes. Él todo se lo estaba diciendo. El problema de nosotros es que Dios nos habla, nos dice lo que va a hacer, pero se nos olvidó. El Señor te está ministrando, te está hablando de tu futuro, lo que va a hacer contigo, pero tú no lo crees. Estás creyendo más en la enfermedad, en el pronóstico, en lo que dicen la gente por ahí. Cuando seguimos leyendo, volvió de nuevo a los discípulos y los vio durmiendo, cansados. Miren que se acerca la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me va a traicionar. Es bien interesante porque el Señor le está mostrando paso por paso quién lo va a traicionar. Pero antes de eso, vemos que Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y vemos que Jesús le dijo, siéntense aquí, mientras voy allá a orar. Dice la Biblia que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Y aconteció que comenzó a sentirse bien triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Le dijo Jesús, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Y voy a detenerme aquí para hablar lo siguiente.
Esta es la escena más triste de la Biblia. El Hijo del Altísimo está triste en su carne humana. Se siente angustiado hasta la muerte. Siente el peso brutal y despiadado de la humanidad. Aquí estamos viendo algo bien interesante, que es lo más que me llama la atención, y es que Jesús no quería sentirse solo. Y le está diciendo a ellos: acompáñenme en la oración, por favor. Pero ellos se durmieron. Aquí hay un ejemplo grande de cómo es el ser humano. Somos palabras nada más, pero en la acción somos los más mediocres. A la hora de la verdad nos quitamos. A la hora de la verdad nos dormimos. A la hora de la verdad nos rendimos. A la hora de la verdad dejamos solos a nuestros amigos. A la hora de la verdad abandonamos a nuestras mejores amistades. En los procesos más difíciles. Un amigo no es el que te da dinero. Ese es un resuelve. Un amigo es aquel que está contigo en las buenas y en las malas. Que tu proceso no se quita. Te hace una llamada, te busca, te consuela, llora contigo. Una amiga no se quita ante las inclemencias del tiempo. No se va. Eso se ve mucho en la política. La traición acaba de ocurrir. Está ocurriendo en todos los partidos. Especialmente en el rojo y en el azul. Estamos viendo una manada de traidores. Que ellos mismos con sus propias palabras se hunden. Y quiero hablar esto porque quiero que lo vea de esta forma. Cuando ustedes ven a una comisionada haciendo una buena labor en Estados Unidos y expresar en sus palabras y decir ella que Puerto Rico va por mal camino con toda la gente que ella estaba, se olvidó de que ella era parte de eso. Que por 20 años ella ha estado en todos esos gobiernos. Decir que van por mal camino, acaba de decir que todo el partido no sirve. Que todos los que están ahí no valen un centavo. Hay muchos que lo van a ver de otra forma, pero yo lo veo de esa forma. Es una opinión democrática mía. Y es lo que hacen la gente en la iglesia. Fue lo que hizo Judas con Cristo. Y no lo estoy viendo y no lo estoy diciendo porque yo vaya uno a otro. Estoy hablando de los hechos de la gente, de cómo son. Porque aquí yo no le estoy diciendo a la gente que vote por Pierluisi, porque apenas eso es para el año que viene. Falta mucho. Ni que voten por Jennifer. Estoy hablando de cómo operan y cómo ha operado el Partido Popular de la misma forma. Cómo se traicionan, llevándose a todo el mundo enredado. En pocas palabras, es como si tú le das de comer a alguien, estás con esa persona, sales con esa persona, come con esa persona, comparte con esa persona, están unidos en un trato y de momento, ¡blum!, se rompió. Porque la persona quiere ser mayor que tú. Eso sucede con una mujer cuando derrumba a una mujer. Eso sucede con alguien que le quiere quitar el puesto de lo que ocupa a alguien un puesto en una oficina. Y lo acabamos de ver hoy en Puerto Rico, en vivo y a todo color. Cuando yo veo una cosa así,
no me motiva nada. Por lo menos a mí no me motiva a darle el voto a una persona que traiciona a todo el mundo a la vez. De verdad que no lo voy a hacer. Yo personalmente no lo voy a hacer. Dígame lo que quiera. Porque es que de esa misma forma, como hizo la otra, Vázquez, lo que hizo Ricky, como joven, en esa burla hacia el país. Cuando tú miras eso, hermano, yo estoy hablando aquí algo terrible. Cuando tú miras eso y cuando tú miras en el otro partido que no se deciden y que lo primero que hacen, como hizo Alejandro, puso a reinar a Sodoma y Gomorra en todos los aspectos. No se sabe cuál de los dos es el peor. Y cuando vemos lo otro que está por detrás de ellos para correr, entonces yo estoy viendo un 9-11 en Puerto Rico para el año que viene. De los que jamás se haya visto en la historia de la política. Aquí estamos viendo en este pasaje bíblico una traición de Judas, más la gente que caminaban con él en el momento más triste de su vida se quedan dormidos. Por eso es importante, óigame bien lo que estoy hablando aquí, Porque estamos hablando de la traición. Yo le voy a hacer una pregunta a todos ustedes, a las madres, las mujeres que están ahí, a todos ustedes, para que me puedan entender. Si su hijo mata a alguien, Dios los guarde a usted y los cuide. ¿Usted es culpable por eso? ¿Merece usted la cárcel porque su hijo mató a alguien? ¿Alguien que me conteste? Si alguien en su casa, en su familia comete un error, como en los tiempos de antes cuando Acán robó, había una ley que había que matarlos a todos. Denle gracias a Dios que eso no existe. Si no, aquí estuviera todo el mundo enterrado. Gracias, Mari. Digo, Dios proteja a su familia. Si su marido hace algo, ¿tienes que pagar tú? No. Si tú haces algo, ¿te lo tienes que pagar tus hijos? No. Pues eso fue lo que hizo Jennifer. Quizá quiso dar su ¿verdad? Entre tantas verdades que dijo, pero se le fue la guaguay. Y con esa expresión que ella hizo, el otro partido la va a utilizar hasta que Cristo venga. Y ya comenzaron a usarla. Y esa es la expresión que usted va a oír en todos los medios comunicativos y la campaña para hacerle la guerra a ella misma, porque ella dijo que todos iban por mal camino. Pero si ella pertenece a ese camino, si ella pertenece al partido, o sea, yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Usted la ligereza en hablar. Cuando tú te crees que eres más importante que cualquiera y más grande que todo, bien inteligente, tienes que medir bien tus palabras, porque una expresión, como a veces yo mismo aquí ministrando, que a veces digo, ay Dios mío, a veces nosotros, cuando digo ministrando, cuando estoy hablando, podemos cometer errores. Que todo lo que hicimos en el camino se dañó al final. Es como el que ministra, el que Dios usa. Le voy a dar un ejemplo. El Señor viene, te usó como predicador y llamaste a alguien por nombre. O por un apodo que nadie sabía. O le dijiste en la vida a alguien que no estaba por Facebook ni nada, sino que tú le dijiste algo que solamente él sabe. Y allá viniste y Dios te usó para hablarle al otro. Y viniste y se sanó un enfermo. Y viniste y un paralítico caminó. Pero ¿qué pasó? Te tomaron las emociones y a la última persona que le ministraste le dijiste lo que no era. Eso que hiciste
que le dijiste lo que no era a una sola persona, dañaste toda la administración. Eso fue lo que pasó hoy. Nadie dice que no sea una buena contundente. Claro que no. Y que Puerto Rico está patas arriba, eso lo sabe cualquiera. La iglesia y todo está patas arriba. Eso ha estado siempre. Y no me diga que no. Mira lo que pasó en el gobierno de Ricky. Mira lo que pasó en el gobierno de Aníbal. No se trancó el país. O se acuerdan o no se acuerdan que se trancó el país. Se trancó el país. O ya se le olvidó al público, a la gente. Que cerraron el país. Cerraron la Casa de las Leyes. No se estaba gobernando. Eso fue un caos. Y un caos más grande con Ricky. Fíjese que le estoy hablando de los dos partidos. O sea, ha habido crisis siempre. ¿No se acuerdan de Romero cuando mataron lo del Cerro Maravilla? Eso fue un caos. ¿No se acuerdan con la venta de la telefónica que marchó todo Puerto Rico cuando Hernández coló? Eso fue un caos. Bueno, es que le estoy refrescando la memoria aquí a la gente porque a la gente le da Alzheimer. Lo que estoy hablando es que la telefónica y con esto y todo este revolú con Luma, antes de Luma, díganme ustedes si los que estaban antes de Luma no estaban peor. No me venga a decir que estaban mejor, hermano, porque entonces usted es un extraterrestre. Usted no ha vivido en Puerto Rico. Porque con el otro, no ha pasado lo que ha pasado con Luma. Y no estoy defendiendo a Luma. Lo que estoy diciendo es que con los otros se apagó el país por 4 días. 4 días apagado todo el país. Con esto no ha pasado aquí con Luma. Gracias a Dios. Están subiendo la luz. Eso siempre lo han hecho. Va a haber caos. ¿Qué ha pasado con las escuelas en Puerto Rico en todos los partidos? Ha sido un desastre. Con la universidad. Siempre ha habido huelga y han virado el para allá, patas arriba. Hermano, yo no estoy hablando una cosa que no es. Ella no dijo nada nuevo. Eso es algo que siempre ha estado. Y que no lo va a enderezar nadie por la corrupción que ha habido en el país siempre. Siempre ha habido corrupción. ¿Cuántos no han arrestado en el gobierno? En el Senado, en la Cámara, en todos los partidos. Todos han trabajado de una forma tan increíble que la corrupción los ha matado a todos. Y es lo que ocurre en las congregaciones, en los barrios, los caseríos, cuando se dañan por los puntos de droga. O sea, lo que quiero traer aquí es que tú no puedes juzgar a alguien por todo. El punto importante es que a Cristo lo quieren matar porque primero todo lo que tiene que ver con la ley, él lo estaba derribando. Había cumplido con todo. Y número 2, políticamente habían perdido la fuerza todos los gobernantes con Cristo caminando por allí. Y se formó una guerra contra Cristo. Todos contra él. Y eso ocurre cuando Dios te usa. Se levantan contra ti, comienzan las cartas al circular de líderes de concilio para que no te den el altar. Eso me pasó a mí. Eso le ha pasado como a 50 ministerios en Puerto Rico. Y a pastores. Porque ellos siempre usan las cartas como Jezabel. No les esté malo lo que estoy hablando una verdad. Yo tengo esas cartas de otros y mía también. Siempre la carta es utilizada para llevar un ataque. Es la que el diablo usa. Es una de las técnicas que él usa. Una carta. Pregúntenle al secretario de la Policía de Puerto Rico si no llega una carta ya también para él. Siempre mandan cartas. O sea, las cartas es una cosa que el diablo la usa para detener un suceso, algo que no le gusta a alguien, o porque no lleva los principios tuyos, o porque tú lo estás aplastando, porque ellos te ven como una amenaza cuando tú no eres una amenaza, sino que tú eres parte del grupo. Y es lo que estamos viendo aquí. Y es lo que estamos viendo
a lo que se va a avecinar en Puerto Rico. En Puerto Rico lo que va a haber es una guerra política como nunca jamás se haya visto. Ahora, la revelación que Dios me dio yo la voy a contar, no ahora, pero la voy a contar antes que se vaya el año. Porque la voy a ver cumplida para estas elecciones. Lo que Dios habló en el 2006, la gente se olvidó de ese culto, de esa dedicatoria. Lo que Dios habló en el 2006 está a punto de cumplirse. Como todas esas profecías que llevan años en la Biblia y se cumplieron 40 años después, 100 años después, pues esta está por cumplirse del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, al 2020 son 14 años, 2021, 22, son 16 años, 23, 17 años, 24, 18 años. Estamos a punto, y yo, mis ojos, de ver la profecía que Dios habló, que estremeció el estadio completo, que está en DVD, lo que Dios habló, la revelación que Dios me dio con Puerto Rico, estoy a punto de verlo. Que es la única que falta por cumplirse. Con lo que está ocurriendo en la política en Puerto Rico. Lo que Cristo iba profetizando, ellos los iban viendo. Jesús se lo iba dando por detalle. Oren, por ahí vienen, este me va a entregar, este es mi enemigo. Porque el Señor te habla de quién es tu amigo, quién es tu enemigo, quién es tu amiga, quién no lo es. El Señor te habla para que tú tomes las decisiones, sea para viaje, para quedarte, para noviazgo, para matrimonio, para hijo, para lo que sea. Porque tú eres tu gobierno. Vamos a seguir aquí. Porque dice la Biblia que en todo este proceso arrestan a Cristo. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas. Uno de los 12 lo acompañaba una gran turba. Porque así hacen tus amigos. Se unen con las turbas. Y se vuelven tus enemigos. Y ellos se vuelven una turba. Y dice: una turba armada con espada, palo, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. No eran los jóvenes del pueblo, los ancianos. Esos son más malos que los jóvenes que están al garete por ahí. Si no lo sabía. Dice: el traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es. Arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó con un beso. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Cristo. Y hasta ahí lo voy a dejar. Para mañana seguir con esto. Jesús llama a Judas amigo. Pero era un enemigo. Así de grande es el amor de Dios en el hombre. Y en uno mismo para perdonar a los que le hacen mal a uno. Y de eso es lo que va a hacer falta cuando vaya para las elecciones. Que no se va a saber ni quién va a ganar porque se van a quedar tantas heridas y tantas ronchas con tantas mentiras que se van a decir uno a los otros y de la forma que se van a matar todos. Que está a pique que en Puerto Rico suceda lo inesperado. Unir esas filas va a ser bien difícil. Van a haber tantos heridos que es como una bomba en Hiroshima. Se lo está diciendo Benicio Molina hoy. Tanto en las esferas cristianas, en el liderato, van a estar súper divididos como nunca jamás antes visto. Para decidir a quién quieren o a quién no. O pelear por los puestos en esos lugares. Y lo que va a haber es una guerra de fuego cruzado como en Siria hace años. Todos se volvieron enemigos de todos.
Y aquí estamos viendo que los que amaban a Cristo lo dejaron. Y eso es lo que van a ver en la política. Muchos van a abandonar, van a cambiar de bando, se van a traicionar unos a otros. Y los más listos se van a acomodar con el ganador. Los discípulos se fueron. Se cumplió lo que Cristo dijo. Ni pudieron orar con él. Y es lo que te pasa a ti en los problemas. Te deja a todo el mundo. Así que resiste. Porque Dios no te ha desamparado. El Señor no te va a dejar, no importa quién te traicione. O quién se vaya de tu lado creyendo que tú vas a fracasar. Igualito esos pastores que cuando se vayan aquellos que diezman mucho, aquellos que ayudan y se fueron, no creas que porque ellos se fueron tú vas a fracasar. Si Dios te llamó, tú vas a permanecer. Y lo mismo el liderato a nivel político, si Dios los puso allí, ellos van a prevalecer. A quien Dios ponga es el que Dios va a poner, pero nosotros vamos a elegir, dirigidos por el Señor. Y los que no son, Dios los va a sacar. Y termino con esto. Hay una guerra en Haití y República Dominicana, los brujos a nivel espiritual. Y comienza una guerra en Puerto Rico donde en el ámbito espiritual va a haber mucha brujería en el Capitolio. Y van a haber líderes, y hay líderes que son santeros ahí. Desde las ramas más altas hasta las más pequeñas. Que creen en Obatalá, Yemayá, Changó. Que van a consultar con brujos poderosos tanto de Cuba como Haití. Yo no estoy hablando aquí lo que era. Estoy hablando lo que va a ocurrir. Y va a haber una guerra con fotografía que va a ser de brujería tan grande en este país. En alcaldías, en cuarteles, en lugares, en casas, donde van a estar declarando la derrota, la muerte, la enfermedad sobre políticos, sobre personas importantes. Y ahí va a entrar la iglesia en guerra. Todos los que vayan a pelear o a entrar a defender una causa de la iglesia tienen que amarrarse los pantalones y la falda, pastores y mujeres, sean los líderes que sean. Si ustedes se creen que con la sabiduría de ustedes van a ganar, están equivocados. Van a tener que ir en el espíritu, llevar gente de guerra, espiritualmente sabios, para que puedan vencer a esos demonios poderosos que están en el Capitolio. Padre, en el nombre de Jesús te doy gloria y te doy honra por todo esto. Mañana seguimos con la segunda parte. Te pido, Señor, que tu bendición bendiga a Puerto Rico y nos bendiga a nosotros. Ayúdanos. Y mire esos centros de brujería. Y mire estos líderes que son brujos. Mire los que están haciendo trabajo, los que están pagando. Y los que se están rayando el cuerpo. Mira nuestro país cómo está. Y hacia dónde se dirige. Mira la iglesia, el papel que juega tan importante en la oración. Y que tú eres nuestro gobernador y nuestro líder. Te pido que nos ayude, que nos bendiga, que nos cubra. Que tú suplas en medio de las crisis. Que tú sanes, aunque no hayan doctores. Que tú te glorifiques, aunque las cosas estén atrasadas. Tú adelante tu bendición para con tu pueblo, como lo hiciste con Israel para aquellos que creen en ti. Guarda y protege nuestra entrada y nuestra salida donde quiera y elimina a todos los demonios que vengan contra nosotros por esta palabra que traemos. Toda brujería, toda santería, toda hechicería, toda magia blanca, toda magia negra, todo espíritu del diablo, todo enemigo dentro de la iglesia y todos aquellos que se prestan para ser como Judas, hijos de Satanás. Y aquellos que el diablo se le meta por la boca. Te pido que en esta hora que tu mano poderosa nos cubra, nos guarde y nos bendiga en el camino. Bendice a este pueblo para que vean, para que oigan, para que no sean ciegos ni sean sordos. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo los despierte. Que tu mano poderosa traiga un llamamiento como nunca antes en las casas de revelación y sueños. Y que sus sueños no sean tronchados con los hermanos de José. Te doy gracias y te doy gloria por todo, Señor. Amén. Amén. Los amo mucho. Dios me los bendiga. Mi respeto para todos. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Dios bendiga a todo en general. Dios los bendiga a ustedes. Que jamás falte un ungüento de aceite sobre tu cabeza. Mi respeto, bendiciones. Que descansen.